que tuvieran cautela y no hicieran publicidad de sus beneficios, de su tratamiento. No tener relaciones con los pacientes. Y según el código y el mensaje hipocrático, deberían tener confidencialidad, es decir, nunca hablar sobre la naturaleza de la enfermedad que contraían los pacientes y que lo padecían. Además, dar y no dañar. ¿Y esto qué significaba? Significaba una relación bastante estrecha del médico con el paciente, lo que actualmente se ha perdido, porque ya no hay una anamnesis y la tecnología médica se está convirtiendo en un instrumento, en una herramienta que eclipsa esta visión humana de calidad y de aproximación hacia el paciente. Y entonces también se discute en la bioética asuntos médicos referidos al aborto terapéutico, a la eutanasia y a medidas de esta naturaleza, pero también en lo biológico al trato a los animales, a la vida, a la producción de la ganadería. Por ejemplo, no debe haber manejo en el cromosoma cartográfico, manipulaciones o la propia clonación. Todo eso tiene un argumento central, discutible, rebatible, pero que fundamentalmente genera disparidades de opinión. Pero nosotros debemos concentrarnos ahora brevemente en un tema central: el consentimiento informado, la aproximación generosa, humana y adecuada del médico hacia el paciente, para que el médico se convierta efectivamente en un verdadero promotor de una solución a la enfermedad de manera adecuada, con afecto hacia las personas a las que se dirige y a las que está tratando. Porque si el paciente no conoce a plenitud y no está en condiciones de hacerlo, de cuáles son los derechos, las acciones que debe asumir, y tampoco conoce los efectos iatrogénicos de la enfermedad, del medicamento, especialmente porque un medicamento sana de una cosa y a veces genera secuelas en otra. Entonces, este es un problema bastante delicado. Y lo que tiene que hacer el médico actual, el profesional de la medicina, es tener, como reiteramos, esta visión ética. Y la ética no es solamente en la función pública o en la medicina, el ejercicio de la profesión, una propuesta de cumplir ciertas normas y requerimientos, sino obtener resultados adecuados en un escenario bastante complicado como es el tratamiento de las enfermedades. Por eso, la bioética tiene una gran posibilidad de expansión y de discusión para que conozcamos nuestros derechos como pacientes, las obligaciones que tenemos y también podamos reclamar, exigir a los médicos que tengan una aproximación más humana y que fortalezcan nuevamente esta relación médico-paciente, básicamente en el consentimiento informado, en que el paciente acepte las cosas y conozca lo que está haciendo el médico para que él tenga confianza, tenga seguridad y pueda haber una propuesta de mucho mayor empatía, simpatía entre el médico y el paciente. La bioética es una fuerza moral que nos está permitiendo conocer nuestras obligaciones y derechos, lo reiteramos, para que podamos, los pacientes, para que ellos puedan acercarse con mayor confianza y seguridad. Y ante estas cuestiones tan difíciles, porque la tecnología médica ha avanzado tanto que a veces deshumaniza a los médicos, se les impetra, se les sugiere al médico que tenga inteligencia, que tenga generosidad y que inclusive se pueda conmover frente al dolor y el sufrimiento de los pacientes. Este es un punto central. Lo de la bioética es amplísimo porque abarca toda la vida de los animales, la vida de la naturaleza, es decir, las relaciones, ya no solamente los médicos y profesionales con los pacientes, sino con la propia vida. Evitar que haya clonaciones excesivas o que haya manipulación industrial de los medicamentos. ¿Sabes? Inclusive hay problemas cuando, por ejemplo, a muchos médicos las empresas farmacológicas les dan becas y entonces ya los manipulan subliminalmente para que ellos empiecen a actuar en función de respuesta y de reciprocidad a quienes les han dado esta propuesta de conocimiento, de beca y de estudios avanzados o especializados.
lo que nos interesa ahora es que admitamos y comprendamos que la bioética debe ser un argumento que no solamente sea utilizado de manera abstracta como definición, sino también una práctica de pacientes y de personas y de los médicos para entender obligaciones, derechos y hacer que esta relación sea óptima y adecuada. Con esta breve reflexión nos vamos a nuestro primer corte. Antes de ingresar a nuestra entrevista central de esta noche, vamos a informarles y recordarles a los integrantes del Consejo Regional de Salud que forman parte de toda una propuesta para fortalecer la gobernabilidad del sector salud, la comprensión y educación de esta problemática, que mañana a las 8:30 tienen la primera reunión del presente año. Se ha invitado a todos los representantes de universidades, de colegios profesionales, de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, de los establecimientos de salud vinculados a e-salud, etcétera, para que asistan a las 8:30 de la mañana para debatir una agenda del día muy puntual respecto del plan estratégico de salud, además de la información de lo que se ha realizado el año pasado y finalmente de formar comités de unidades técnicas para abordar y discutir propuestas de políticas regionales de salud. No se olviden, mañana a las 8:30 en el auditorio de la región de salud, en la dirección regional, en el segundo piso. Pues bien, estamos con Antonieta Figueroa Ramos, ella es directora ejecutiva de la Dirección de Epidemiología y Control y Emergencia de Desastres. Vamos a hablar sobre un tema que a veces puede ser abstracto, la epidemiología. Pero ustedes saben que la epidemiología busca el origen, la incidencia, la expansión de las enfermedades y cómo más o menos estamos caminando en este rubro. Buenas noches, Antonieta, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches a la población de Puno y gracias, Hernán, por la invitación para dar a conocer sobre las actividades que realizamos en la Dirección Ejecutiva de Epidemiología y Control de Emergencias y Desastres. Normalmente uno piensa que respecto de la incidencia de las enfermedades más evidentes y de más prevalencia que hay en Puno, estaríamos bien, porque solamente son estacionales y temporales las idas de enfermedades diarreicas agudas o las iras, las enfermedades respiratorias agudas que vienen en ciertas temporadas, y que eso debería meritar el cuidado de la población y todos estaríamos bien, aparte de la incidencia que puede haber en las enfermedades maternas por la maternidad de las madres. ¿Cómo estás manejando, cómo está la dirección ejecutando sus propuestas y sus actividades? Bueno, la Oficina Ejecutiva de Epidemiología, en una de sus funciones es de tener información adecuada para el control de enfermedades y daños que puedan hacer daño a la salud pública de la población. Entonces, en esta oficina nosotros trabajamos con la notificación a través de fichas epidemiológicas, donde recogemos información en tiempo, o sea, en qué momentos ocurren estas enfermedades o eventos en la persona a quienes más afecta, a la población infantil, a los adultos, a la población adolescente, ¿no? En tiempo, espacio y persona, y en qué lugares se presentan estos daños o eventos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el trabajo y la información de 55 enfermedades y eventos que pueden dañar a la salud pública. Y entonces eso, Antonieta, significa una dinámica muy activa para que puedan ustedes registrar la información. Ese registro se lo suministran los establecimientos de salud de manera diaria y ustedes hacen un consolidado semanal. Así es. Así es, nosotros trabajamos con unidades notificantes e unidades informantes, ¿no? Y unidades informantes. Entonces, todos los establecimientos, el 100% de los establecimientos de salud, hospitales, centros, puestos de salud, nos realizan la información de acuerdo al flujo de información. Los puestos de salud, los puestos centros de salud, a las cabeceras de microred, las microredes a las redes de salud que están en las provincias, y el consolidado que hacen las redes de salud lo envían a la Direza Puno. Y no solamente la información queda en la Direza Puno, la información que nos envían los establecimientos de salud, nuestras unidades notificantes e informantes, las realizan todos los martes de cada semana hasta las 10 de la mañana. Nosotros hacemos un consolidado y lo enviamos a la Dirección General de Epidemiología
y ahí se hace el consolidado de todas las regiones del país y se saca un consolidado a nivel nacional y este también es enviado a nivel internacional para ver cómo están presentándose las enfermedades. Ahora, esto significa que cualquier establecimiento, paciente que llega, es reportado y ese reporte se hace al establecimiento de mayor nivel y al final todo eso se deriva a la dirección que tú conduces. Como te digo, nosotros tenemos 55 enfermedades y daños que notificamos, ¿no? Entonces, de estas enfermedades, no todos los eventos se notifican. Tenemos esos 55 que ya están clasificados, que cada uno tiene su ficha y su ficha de notificación y su ficha de investigación. Entonces, esta información es estandarizada a nivel nacional, todos notificamos de estos. Entonces, el personal de salud responsable de epidemiología o las que haga sus veces, revisa diariamente todos los eventos que se presentan en su establecimiento y si alguno está en la vigilancia epidemiológica, hace el reporte respectivo para el consolidado en la región. Claro, ustedes están manejando una especie de inteligencia sanitaria, Así es decir, qué clase de enfermedades hay. Obviamente hay algunas que ya no se presentan, por decirte, viruela, sarampión o poliomielitis, etcétera, pero todo lo que un paciente siente y cuando es examinado y se le hace el diagnóstico, eso se reporta inmediatamente. Sí, siempre y cuando esté sujeto, o sea, a nuestras enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿hay un código, hay una transcripción especial o solamente se enumera enfermedad, poliomielitis, por decir? Tenemos casos, por ejemplo, de las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, que nosotros tenemos así, sí, ellos reportan del trabajo que realizan en forma solamente numérica, ¿no? Ponen números de qué edades son los casos que se está presentando, si son infecciones respiratorias agudas, neumonías, cuántas defunciones hay, si estas defunciones han sido en el establecimiento de salud, han sido en comunidad, ¿no? Entonces, esa información nosotros lo hacemos en forma consolidada, como se dice, o sea, del número, de todos los números que se presentan. Pero hay casos, por ejemplo, muertes maternas, que nosotros sí más bien aplicamos una notificación individual, ¿no? Entonces, individual y hacemos, aparte de la notificación de este daño que es dentro de las 24 horas de ocurrido la muerte, entonces, posteriormente tenemos 15 días de plazo para llenar una ficha de investigación. Hacer un protocolo. Un protocolo, o sea, es todo un expediente, ¿no? Recogemos información del certificado de defunción, de los protocolos de necropsia, de los informes que hacen la historia clínica, de toda la información que podamos tener, llenamos esa ficha. Además de eso, hacemos la visita domiciliaria en el lugar donde ha ocurrido la muerte y también recogemos información de qué es lo que ha pasado, dónde han sido las demoras en la atención para que se produzca esta... Ahora, ustedes pues en ningún momento pueden bajar la guardia, permanentemente tienen que estar codificando, viendo los números y entonces un respaldo fundamental es la estadística. Lógico. Nosotros tenemos nuestra información, la información, la verídica, la que tenemos oficial, es la información que nos reporta estadística, ¿no? Entonces, los establecimientos de salud, cada profesional que realiza una atención hace el reporte en el GIS. Entonces, para nosotros esa es una información oficial. Entonces, el personal de epidemiología recoge de esta información que hace cada personal de salud para reportarlo. Ahora, cuando hay un daño, como una muerte materna, y es gravísimo, es un escándalo. Normalmente no debería, en un proceso tan bello y hermoso como es la gestación y el alumbramiento, no debería haber ninguna muerte. Pero cuando sucede esto, ustedes, como has explicado, intervienen también colaborando con las otras autoridades del sector, que no son del sector salud, y con las propias estrategias de salud. Lógico, nosotros damos información que es actualizada, oportuna, ¿no? Entonces nuestra información es semanal. Cuando hay eventos, por ejemplo en temporada de frío, nosotros hacemos la información de las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las defunciones en forma diaria, ¿no? Cuando se presenten casos de influenza, como hubo la epidemia de influenza H1N1, también ha sido diaria. Entonces, de acuerdo a las alertas que se den, nosotros hacemos esta información en forma oportuna de acuerdo al flujo y a la oportunidad que nos
Bueno, y esas son de incidencia mundial, por eso se llaman pandemias, ¿no es cierto? Que cuando es internacional, tienen una globalización total. Y en las cuestiones endémicas, esto de las enfermedades diarreicas agudas o de las enfermedades respiratorias agudas también, son una especie de endemia nuestra, claro, ¿no? son enfermedades que están inmersas, que se presentan en forma diaria y en todos los lugares, ¿no?, de la región. Ahora, los responsables de las estrategias ya tienen sus cometidos, ya tienen sus objetivos específicos como para poder contrarrestar esto. Y esto básicamente significa, para el caso de EDAS y IRAS, educación. Claro. O sea, nosotros damos la información en qué grupos está, en dónde se está ocurriendo. Entonces, las estrategias hacen la educación, la promoción de la salud, la promoción y la prevención. Ahí está la clave para evitar daños en la salud pública. Ahí entonces el tema central, como siempre hemos reiterado en el programa, es nuestra población que debería tener una predisposición para el autocuidado de su salud, para la protección, y no esperar enfermarse, sino sentir que uno puede y debe vivir con calidad de vida, con seguridad, con alegría, con felicidad inclusive. Y bueno, el establecimiento de salud debería ser la última puerta a tocar, ¿no? Claro, así es. O sea, todo está en la persona, ¿no? Entonces, yo he traído un material donde nosotros queremos mostrar a la población cuál es el trabajo que realizó epidemiología, solamente en una prioridad que nosotros tenemos, que de las varias prioridades que tenemos, lo que es mortalidad materna. Ahí miraremos una situación bien concreta. Claro, entonces explicarles cómo es el trabajo que nosotros realizamos. Yo leyendo algunos libros de hace años, bueno, 50, 80 años, sobre un historiador, Niels Jacobsen, hablaba de que ni siquiera podían reportarse las muertes maternas en el campesinado en esos años, 80 años, bastante, claro. Muertes y muertes, y ni siquiera se registraban, ¿no? Así es. Entonces, ahora se nota que hemos avanzado, a pesar de que hay muertes maternas, ¿no? Nosotros hacemos la búsqueda de las muertes maternas, incluso en los registros de cementerio, en el Ministerio Público, aparte de la información que nosotros tenemos como sector de salud. A ver, miraremos entonces, vamos a una pausa y viene después esta información que nos ha sugerido tan especialmente Antonieta Figueroa. Tenemos la primicia sobre el caso de Paolo. Este comunicado será anunciado el 20 de enero. Y estamos en la segunda parte de la entrevista, pero vamos a lo que hemos ofrecido, una visión panorámica de cuáles son parte de las priorizaciones que hace la Dirección Ejecutiva de Epidemiología y Control de Emergencias y Desastres. Bueno, aquí nosotros tenemos la situación de la mortalidad materna de la DIRESA Puno en sus 52 semanas epidemiológicas que tiene todo el año, en el 2017, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos aquí la mortalidad materna, la tendencia desde el año 2000 hasta el 2017. Entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Tenemos aquí la muerte materna por semanas epidemiológicas, en qué semanas ocurren más las muertes. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Que tengamos la tendencia en qué semanas producen estas muertes, entonces, para estar alertas en los próximos años, ¿no? Entonces, tenemos aquí un comparativo entre el año 2016 y 2017. Manejamos siempre esas tendencias, ¿no? Tenemos la vigilancia de muerte materna, en qué redes pasa, en qué redes está pasando, dónde ocurre, en el establecimiento, en el domicilio o en otro lugar, puede ser trayecto, ¿no? La muerte materna por, la siguiente por favor, la muerte materna por redes notificantes, la siguiente. Por redes notificantes, aquí tenemos que las redes que más informan o donde mueren más, donde hay más muertes maternas es en la red de Salud San Román y la de Puno, ¿no? Lógico que ocurren más las muertes aquí porque son redes donde se realiza la referencia, claro, hay la referencia de los establecimientos de menor complejidad. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos aquí muertes maternas según referencia, o sea, en realidad dónde ocurren, de qué lugares han sido las referencias, pero que también han muerto aquí en los hospitales referenciales de la región de Puno, ¿no? La muerte materna según tipo de muerte, o sea, donde directas, indirectas, incidentales. Ese es nuestro manejo, la clasificación de las muertes maternas. Entonces también tenemos la siguiente.
La siguiente, por favor. Ya, entonces aquí caracterizamos la muerte materna, ¿no? ¿Dónde ocurren las muertes? Tenemos por qué causas mueren, por sepsis, hipertensión hipertensiva del embarazo, hemorragias, muertes indirectas y incidentales, ¿no? Incidencias, hemorragias, ¿no? Sí, las muertes maternas por hemorragias son las que más se presentan, ¿no? Entonces luego, la siguiente, por favor. Tenemos cuántas muertes hemos tenido en cada una de las clasificaciones. La siguiente. Entonces, ¿en qué momento ocurre la muerte? En el embarazo, en el parto, en el puerperio. La siguiente. Ya, ¿no? está. Entonces, aquí en qué grupo de edad ocurre. Entonces, ahí, como les digo, nosotros caracterizamos cada una de nuestras enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Y la muerte materna, en tiempo, haciendo una espacio y persona. digresión, Antonieta, ¿es más para las mayores, las mujeres que tienen mayor edad, o es para las adolescentes que tienen embarazos no deseados? Tenemos un porcentaje del 61% es en la población de 30 años a más. Ya. Y un 34.6% en la población de 18 a 29 años, y en la población adolescente un 3%. Pocas muertes. Sí, pero de todas formas nosotros caracterizamos todas nuestras muertes en tiempo, espacio y persona, ¿no? Este es el trabajo que nosotros realizamos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos la muerte materna según grupo de edad, ¿no? Entonces, menores de 20 años, de 20 a 25 y mayores de 35, ¿no? Entonces, siempre es el grupo de 20 a 35 años donde ocurren más estas muertes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más de lo que nosotros hacemos, la información, cómo la manejamos para ofrecer a nuestra población, ¿no? Entonces, y de este tipo nosotros hacemos de las 55 enfermedades y eventos que con las que trabajamos en la oficina. Y este es un caso pormenorizado, técnicamente desarrollado, con muertes maternas. Para las otras también tienen el mismo protocolo, el mismo protocolo hacemos de observación. Así es, trabajamos en todo esto. Antonieta, como conclusión central tenemos que lo que ustedes hacen es una especie de inteligencia sanitaria para darles los insumos a las estrategias de vacunaciones, de salud del niño, de salud materna y salud neonatal, todo eso. Ese es lo central que ustedes trabajan. Así es, nosotros informamos para que, por ejemplo, si se presentara un caso de una enfermedad inmunoprevenible, un caso, un caso positivo, entonces hacemos el control de los brotes, el control de los daños que se están presentando. Y no solamente trabajamos como le digo, con enfermedades, sino con eventos, por ejemplo, accidentes de tránsito. Tenemos una base de lo que es accidentes de tránsito. Y hay un buen equipo de trabajadores que está bajo tu comando. Bueno, somos en realidad pocos. Necesitamos, siempre hay una brecha de recursos humanos que no tenemos en la Dirección Regional de Epidemiología, pero hacemos todo lo posible. Bueno, esa brecha es casi de nivel nacional, ¿no? Así es. Esa es una limitante en recursos humanos, en equipamiento, implementación, bueno, y manejo presupuestal, porque se tiene que reclamar recursos permanentemente, ¿no? Te agradecemos, Antonieta, por la presencia tuya tan ilustrativa y educativa, y además con el énfasis, epidemiología es una inteligencia sanitaria que ayuda a que las demás estrategias que dependen de las diferentes direcciones ejecutivas de la DIRESA tengan argumentos y tengan los insumos. Esto está pasando, esto sucede y esto tenemos que controlar. Te agradecemos por tu presencia aquí en el programa. Esperamos que en la próxima... A ti, Hernán, gracias por la invitación. Bueno, estamos a disposición del programa Ventana Abierta en cualquier oportunidad. Y bueno, ustedes ya saben, distinguida teleaudiencia, la importancia de que ustedes conozcan estas fases técnicas, procedimientos que se realizan en la DIRESA para proteger vuestra salud. Y que esta puede estar mucho mejor si ustedes mismos ya tienen una idea central del autocuidado en su salud. A vivir bien y con calidad. Muchas gracias y será con el programa nuestro hasta el día de mañana.